y se dicen presidentes. Son reconocidos por reprimir a su gente. A simple vista mira, no parecen delincuentes, pero buscan sus bolsillos y verás que también mienten. Protegen al dinero, declaran la guerra al pueblo. Amigos de empresarios y banqueros extranjeros triangulan los recursos para inflar su monedero, sin importar que mañana dejen al poblado hambriento. Las promesas de la presidencia se diluyen. Cuando llegan los millones, otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. ¿Cómo es que llegan a la silla presidencial? Lo primero es explotar el paraíso fiscal para generar de ahí lo suficiente y más que alcance para sus lujos y para el fraude electoral. Algunos compraron votos a costa de la ley con monederos electrónicos como en Monexgate. Otros dieron concesiones, firmaron un papel para ser sobornados por la Odebrecht. La corrupción ya dejó graves consecuencias. Están las calles llenas de violencia y de pobreza por culpa de un gobierno que tiene a la delincuencia organizada y comiendo en su mesa. En 2017, México ocupó el lugar 135 de 180 países evaluados en materia de corrupción, según la organización Transparencia Internacional. La corrupción entre la clase política en México pareció tener permiso cuando una de las figuras más representativas del llamado Grupo Atlacomulco, el profesor Carlos Jan González, lanzó lo que sería uno de sus principios: un político pobre es un pobre político. A la vuelta de los años, esa máxima pareció tomar fuerza, traduciéndose en presuntos hechos de corrupción, evidenciados en la connivencia entre empresarios y políticos, donde los primeros, de ser proveedores del gobierno, pasaron a ser prestadores de servicios inmobiliarios. Los acuerdos inconfesables de las duplas Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos Aniano Sosa Velasco, Luis Miranda, Burillo Azcárraga, Luis Videgaray, Hinojosa Cantú y Emilio Lozoya Austin, Alonso Ancira o Lozoya Odebrecht dieron cuenta de ello cuando todos dejaron al descubierto su gusto por vivir en las lomas de Chapultepec. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue como la cúspide de la corrupción y desafortunadamente, o afortunadamente, las casas fueron un ejemplo de esto. O sea, si hablamos solo del esquema de Juan Armando Hinojosa Cantú, después de la Casa Blanca de Peña Nieto siguió la de Luis Videgaray, porque nos enteramos que él tenía una casa en Malinalco y sí, en efecto, las lomas de Chapultepec también se convirtió como en esta colonia predilecta de los políticos provenientes, la mayoría del Estado de México. Había una vez una Casa Blanca en un barrio lujoso de la Ciudad de México, en posesión de un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. El mecanismo de la corrupción y el conflicto de interés en todos los casos fue el mismo. Investigaciones de Aristegui Noticias con la Casa Blanca de Peña Nieto, el periódico Wall Street Journal con la de Videgaray Caso en Malinalco, o de la revista Proceso con las viviendas de Osorio Chong y de Miranda Nava, y las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dejaron al descubierto lo que hubo detrás de cada vivienda de quienes fueron considerados en un tiempo los hombres políticamente más poderosos de México. Son políticos priistas que llegaron a ocupar casas donde viven familias de mucho dinero. Entonces, al investigar este tipo de propiedades, los esquemas de adquisición, etcétera, nos damos cuenta que utilizaron las redes empresariales, que usaron las redes políticas para hacerse de propiedades que claramente no corresponden a sus ingresos. La ostentación en que se deleitaba la pareja presidencial, Peña Nieto-Angélica Rivera, los llevó a mostrar sin recato alguno sus mansiones en las revistas del espectáculo. La conocí cuando hizo la campaña, entrevisté con ella y salgo con ella. Le invito a salir realmente para darle las gracias de su participación. Salí una primera vez, luego salí una segunda vez y después de esa primera vez pues vinieron otras más y luego pues ya decidimos ser novios y en esa vamos. La revista Hola de mayo de 2013 tituló Primera entrevista con la esposa del presidente de México, Angélica Rivera, la primera dama en la intimidad. Un excepcional e histórico reportaje. Ahí, la también actriz se vanaglorió del lujo de la residencia, donde pensaban vivir al concluir el mandato de su esposo. Lo mostró en la publicación y dijo: En nuestra casa llevamos una vida lo más normal posible. Les hemos hecho saber que Los Pinos nos será prestado solo por 6 años y que su verdadera casa, su hogar,
Es esta donde hemos hecho este reportaje. La revelación dio la pista a la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigación para descubrir cómo la pareja presidencial se hizo de la Casa Blanca, hoy emblema de la corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es una investigación que se da a lo largo de 2 años, en la que inicia con la revista Quién, en la que Angélica Rivera básicamente presume una casa. Se trata de una entrevista exclusiva que presume la revista. Se trata de la revista Hola, y en la que presume una casa en las lomas de Chapultepec. Entonces, básicamente, el reportaje se abocó a primero investigar dónde estaba esta casa y cuáles eran los antecedentes registrales. Entonces, a lo largo de estos 2 años se logró comprobar que esta casa fue comprada y desarrollada por Juan Armando Hinojosa Cantú, que fue un inversionista y un ganador de licitaciones en el Estado de México, mientras Enrique Peña Nieto fue gobernador, y posteriormente, cuando fue presidente de la República, estuvo involucrado en proyectos muy grandes. En ese momento, el más grande era el Tren México-Querétaro, que logró ganar en consorcio con una empresa china, con una empresa paraestatal china. Entonces, esta investigación, que como dices logró simbrar al gobierno y a los medios de comunicación, comprobó por primera vez de manera fehaciente que el presidente Enrique Peña Nieto estuvo involucrado en un acto de corrupción, en este caso en lo que en ese momento se encuadró como el conflicto de interés. Las casas que habitaron los funcionarios más poderosos del sexenio pasado rebasaron los 1,000 metros cuadrados. En contraste, durante la administración de Peña Nieto, el Infonavit entregó a los trabajadores viviendas de entre 24 y 42 metros cuadrados. La ostentosa Casa Blanca de la pareja presidencial tiene exactamente 1,414 metros cuadrados y está ubicada en la zona de más plusvalía de la Ciudad de México. Comprende 2 predios de la calle Sierra Gorda, el 150 y el 160, en las lomas de Chapultepec. Cuenta con un estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos, elevador que conecta todos los niveles de la casa y un jardín que tiene su propia sala y comedor techado. Además, para el gozo, tiene una azotea equipada con jacuzzi y bar, donde bien podría construirse una de las casas que Peña Nieto entregó a trabajadores mexicanos. El primer piso es totalmente de mármol y todos sus interiores son blancos, lo que le valió el mote de Casa Blanca. Por si fuera poco, la habitación principal cuenta con 2 baños y un pequeño spa. La Casa Blanca, diseñada por el arquitecto Miguel Ángel Aragonés, quien se destaca por construcciones llenas de lujo y juegos de luces, cuenta con otra característica que la vuelve aún más atractiva, que antes de caer en manos de la pareja presidencial, fue propiedad de uno de los proveedores favoritos del peñanietismo, Juan Armando Hinojosa Cantú, quien la puso a nombre de una de sus empresas, Inmobiliaria del Centro. Esta es una de las filiales de Grupo IGA, consorcio que Hinojosa Cantú logró edificar al obtener sobre otros proveedores el mayor número de licitaciones durante la gubernatura del Estado de México y la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. Ello denotaba un claro conflicto de interés y un acto de corrupción, según relata uno de los reporteros participantes en la investigación de la Casa Blanca, Sebastián Barragán. Que la Casa Blanca es el primer reportaje que le comprobó 100% un acto de corrupción. Entonces esto tuvo un efecto en el que inmediatamente se tomó como un estandarte de lo que es la corrupción en México, porque se tocó a la cabeza. En este caso el reportaje, al ser técnicamente perfecto, digamos, en el que se comprobó esta relación de conflicto de interés por lo menos, pues fue un golpe directo a la cabeza del sistema de corrupción que predominaba en México. La Casa Blanca, además de ser este caso que tocó a Peña Nieto, se convirtió en un símbolo de lo que puede ser la corrupción, porque no nos referimos necesariamente a que haya sido un caso más grave por el dinero o más grave por la ubicación, sino fue un símbolo de la corrupción en México porque tocó al presidente de la República en un momento en el que al presidente se le consideraba intocable, ¿no? Pero, ¿cómo nace el vínculo político-empresarial? Efectivamente, conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. La relación de Peña Nieto con el empresario tiene historia. Según documentó la revista Proceso, en sus inicios Hinojosa Cantú, nacido en Vallehermoso, Tamaulipas, pasó de vender féretros a construir en 1982 su primera firma importante, Constructora Tella. Luego, el entonces gobernador del Estado de México y tío de Peña Nieto, Arturo Montiel, lo invitó al corazón del Grupo Atlacomulco, beneficiándolo con algunas de las obras públicas.
Sin embargo, fue con Enrique Peña Nieto al frente de la entidad que obtuvo millonarios contratos para Grupo IGA y sus filiales. A través de Constructora Tella, Señales y Mantenimiento, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad y Concretos y Obra Civil del Pacífico, entre otras firmas, edificó grandes y costosas obras cuya característica fue la elevación inesperada de los costos. Destacan, por ejemplo, el Hospital Regional de Especialidades en Zumpango, el distribuidor vial Naucalpan-Metepec, la remodelación del aeropuerto de Toluca y las autopistas Toluca-Naucalpan y la de Toluca-Atlacomulco. Por estas y otras obras, IGA obtuvo a lo largo de los 5 años en que Peña Nieto estuvo al frente del Estado de México 35.668 millones de pesos, según estimaciones de la revista Proceso. Por si fuera poco, a través de publicidad y artículos creativos, imprimió la propaganda electoral y en su empresa de taxis aéreos, Eolo Plus, transportó al mexiquense durante su campaña por la presidencia de México en 2012. El contubernio con su proveedor provocó que al Grupo IGA se le considerara parte del engranaje del financiamiento electoral ilegal por el que fue denunciado Peña Nieto ante el Instituto Federal Electoral y al que se le conoció como Monex Gate, según reveló Alfredo Figueroa, y quien sumó a dicha connivencia a OHL y al grupo de abogacía GAP. Hemos acreditado cómo efectivamente estas empresas, antes incluso de que se licitara, participaron en el proyecto de construcción de la propia licitación. El vínculo entre empresarios y políticos termina en un intercambio de favores. Bueno, por supuesto, es una red de corrupción. Es una red de corrupción que funciona tan sofisticadamente o más que el crimen organizado. Es decir, y de hecho tienen prácticas similares. Evidentemente, digamos, quien financia una elección lo hace gratis. Quien financia una elección lo hace para obtener después ventajas a la hora de obtener concesiones y hoy digamos que los ejes por donde eso transcurre pues pasan por lo energético, ¿no? Pasan por evidentemente concesiones carreteras y por otras vías, ¿no? Que representan pues cientos y miles de millones de pesos. Para llevar el progreso hasta el último rincón del Estado de México hay que abrir todos los caminos. Por eso hemos construido 83 kilómetros de nuevas autopistas, como la primera etapa del Circuito Exterior Mexiquense, el libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario y la autopista Toluca-Zitácuaro, Ruta de los Insurgentes Bicentenario. Además de 136 kilómetros en proceso, como la autopista urbana Los Remedios Ecatepec y el viaducto elevado Bicentenario. En el caso de Armando Hinojosa Cantú y su empresa Eolo Plus, el acta constitutiva de dicha empresa reveló el vínculo entre la Casa Blanca y el empresario. Ello porque el encargado de comprar los terrenos donde se erigió la Casa Blanca fue el representante legal de la empresa de taxis aéreos, Arturo Reyes Gómez, según consta en el contrato de compra-venta de la Casa de Sierra Gorda y Palmas. Así, la historia de la Casa Blanca arrancó realmente cuando Hinojosa Cantú, a través de uno de sus empleados, adquirió el predio de Sierra Gorda 150 en noviembre de 2009, cuando Peña Nieto era aún gobernador del Estado de México. Después, en diciembre de 2010, a unas semanas de la celebración del matrimonio Peña Rivera, el mismo empleado del empresario adquirió el predio contiguo Sierra Gorda 160. Cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, tan solo en los 2 primeros años de mandato, los contratos otorgados a IGA y sus filiales ascendieron a 54,000 millones de pesos, según el semanario Proceso. Entre las obras de 2014 destaca la construcción del hangar presidencial. Pero los beneficios para quien compró los terrenos donde se edificó la Casa Blanca no pararon ahí. En octubre de 2019, la agrupación Fundar reveló que tan solo en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, este le condonó impuestos por 8,695,000 pesos. Juan Armando Hinojosa Cantú, de la mano de Enrique Peña Nieto, logró escalar a los altos niveles de la política y de la economía en México en el camino de la corrupción. Porque hay que recordar que Juan Armando Hinojosa Cantú era un empresario modesto en Toluca, que hacía los anuncios que se ven en las carreteras, que tenía una empresa que se dedicaba a imprimir los materiales públicos,
pero a raíz del sexenio de Arturo Montiel comenzó a ganarse grandes obras que claramente no tenía la capacidad de hacer, y de la mano de los políticos tuvo que mezclarse en estos ámbitos de corrupción. Las promesas de la presidencia se diluyen cuando llegan los millones, otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. Promesas de la presidencia se diluyen cuando llegan los millones, otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. El escándalo que provocó la revelación de la Casa Blanca, valuado en poco más de 54 millones de pesos, y el hecho de que el casero fuera precisamente Hinojosa Cantú, coincidió con la cancelación de la obra más ambiciosa del gobierno peñanietista, y donde también participaba el empresario tamaulipeco, el Tren México-Querétaro. En ese noviembre de 2014, ante la indignación ciudadana, el gobierno se vio obligado a salir al paso de las críticas. En un comunicado de prensa, Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la presidencia, deslindó a Enrique Peña Nieto de la Casa Blanca y aseguró que la dueña era Angélica Rivera Hurtado, poseedora de recursos económicos suficientes derivados de su carrera como actriz y conductora de Televisa durante 15 años según la versión oficial. Sánchez Hernández también justificó que la casa no apareciera en la declaración patrimonial del presidente de México y negó un conflicto de interés con el dueño de Grupo IGA. Luego de la explicación que resultó insuficiente, Peña Nieto atribuyó la propiedad a su esposa. En días recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Una propiedad en la que han señalado un sinnúmero de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno. Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó. Angélica Rivera grabó un video y aceptó que la residencia perteneció al empresario Hinojosa Cantú. Aseguró que Televisa, empresa para la que trabajó 15 años, le pagó por su último contrato 86 millones de pesos y una casa ubicada en Paseo de las Palmas 1325, que conectaba con la lujosa residencia de Sierra Gorda. De esta manera, la Casa Blanca se articuló con 3 predios: Sierra Gorda 150, Sierra Gorda 160 y Paseo de las Palmas 1325. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud y por eso decidí explicarles todo lo relacionado con esta casa. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. Junto a esta explicación que les he dado, en este momento, yo estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación, porque como lo dije antes, yo no soy servidora pública, pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y sobre todo que se pretenda dañar a mi familia. La explicación no convenció y en un intento de control de daños, la esposa del presidente anunció que vendería los derechos de la Casa Blanca. Pero, ¿qué pasó con la Casa Blanca? Bueno, la Casa Blanca se encuentra ubicada en una ubicación muy lujosa de la Ciudad de México, en un barrio muy lujoso, y lo que pasó después del reportaje es que Angélica Rivera y la familia la abandonaron. Hay que recordar que ellos justo atrás de la Casa Blanca tienen otra vivienda, que en este caso es propiedad de Angélica Rivera desde hace mucho tiempo. Entonces la familia se retiró a esta primera casa, digamos, y la vivienda que fue comprada por Juan Armando Hinojosa Cantú y que corresponde, digamos, a este caso que nosotros investigamos, quedó abandonada. La de Sierra Gorda quedó abandonada. En efecto.
Entonces estamos hablando de una casa hiper lujosa, muy bien ubicada, nueva, que quedó cubierta por la maleza, que tiene basura, que tiene los arbustos mal cortados y que tuvo que quedar así, abandonada, porque hasta donde nosotros pudimos investigar, hubo personas que intentaron comprarla, de hecho, y no pudieron. La casa, localizada detrás de Sierra Gorda 150, está en Paseo de las Palmas 1325, a escasos metros, donde el segundo hombre con más poder político, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se fue a vivir en 2014. El mecanismo utilizado por Miguel Ángel Osorio Chong para adquirir la vivienda fue el mismo, un conocido contratista como casero, y la figura de la esposa, en este caso Laura Ibernia Vargas Carrillo, cónyuge del secretario, quien avisó al registro público la intención de comprar la residencia. Después de la indagación, de la investigación de la Casa Blanca, Santiago Igartúa y yo, reporteros de la revista Proceso, empezamos a investigar cómo vivían los otros funcionarios, ¿no? Y lo que descubrimos es que dos de los hombres más poderosos en ese momento del sexenio tenían un gusto tremendo por el lujo y por las casas en las lomas. Eso fue lo que íbamos viendo, ese gusto particular que tenían. Parecía que querían igualar lo que su jefe máximo hacía, ¿no? En este caso, Enrique Peña Nieto, que estuvo con el tema de la Casa Blanca junto con Angélica Rivero, fue lo que nosotros empezamos a descubrir. Fue varias casas que tenían los dos y vimos que en el año 2014 las lomas se convirtieron en el lugar predilecto de los políticos, de los hombres poderosos de este país. También un dato muy curioso que encontramos fue que justamente la casa de Osorio Chong estaba muy cerca de sobre la casa que tenía Angélica Rivero, la gaviota. Es un mecanismo. Hay adquisición de bienes, por un lado. Número dos, a quien se los adquieren son a proveedores, viejos proveedores del funcionario que adquiere la vivienda. Y tercero, las viviendas, las casas, las propiedades no aparecen a nombre del funcionario, sino de sus esposas. ¿Por qué? Porque cuando ellos presentan su 3 de 3, ¿no?, ante la función pública y a la cual están obligados los funcionarios y con lo cual pueden omitir el informe, ellos no hacen pública esta. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no son sus propiedades, ¿no? Son de las esposas. Entonces es utilizar, mandar por delante, culpar a la esposa. En efecto, de acuerdo con el registro público de la propiedad de la Ciudad de México, el empresario constructor Carlos Saniano Sosa Velasco compró a través de su empresa MNM-MKDO Inmobiliaria la propiedad el 14 de octubre de 2011. Los datos registrales arrojaron que, al igual que los priistas, a los funcionarios panistas, las lomas también los cautivaron. Tal fue el caso de Patricia Flores Elizondo, quien justo el día en que fue designada jefa de la oficina de la Presidencia de la República, con Felipe Calderón a la cabeza, adquirió la casa que más tarde el proveedor del gobierno del estado de Hidalgo, encabezado por Osorio Chong, le compró. Si bien es cierto que Sosa Velasco fue proveedor del estado de Hidalgo antes de la gubernatura de Miguel Ángel Osorio, con este al frente pasó de tener contratos por 40 millones de pesos a 531.7 millones de pesos. Y en los 2 primeros años de Osorio Chong como secretario de Gobernación, los contratos alcanzaron la cifra de 881 millones de pesos. Osorio Chong nos dijo en ese momento que no eran de sus propiedades. Fue muy escueto, no quiso abordar más en el tema y nosotros pusimos que, porque fue lo que nos habían comunicado y lo que habíamos investigado, que ellos se habían ido a vivir, la familia Osorio Chong, junto con su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo y sus 2 hijos, en octubre del 2014. Sin embargo, el propio Osorio Chong nos confirmó que ellos se fueron a vivir a Paseo de las Palmas en julio del año 2014. Descubrimos que Sosa Velasco, es Aniano Sosa Velasco, tenía algunas empresas y a través de estas empresas adquirió las casas y en una de ellas se convierte en vendedor y en otra de ellas se convierte en agente inmobiliario de Miguel Ángel Osorio Chong. Este personaje fue proveedor de Miguel Ángel Osorio Chong cuando este fue
gobernador del estado de Hidalgo. Lo mismo que sucedía con los proveedores favoritos de Enrique Peña Nieto cuando fueron proveedores en el estado de México, ¿no? Ya instalado Miguel Ángel Osorio Chong en gobernación, el 1 de diciembre de 2012 coincidió con el ingreso de Sosa Velasco a los padrones federales de proveedores. Así lo revelan 15 contratos de estas dos últimas empresas. En tan solo 2 años, 2013 y 2014, Sosa Velasco multiplicó sus beneficios a 881.092.202 pesos en contratos. El gusto por el lujo alcanzó a otros funcionarios clave dentro del gobierno peñanietista. Por ejemplo, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, considerado en medios de comunicación principal operador político, decidió vivir en la misma calle de su jefe, Sierra Gorda de las Lomas de Chapultepec. Miranda Nava rentó una casa valuada en 84 millones de pesos y con un área de 1.902 metros cuadrados. La propiedad, ubicada en el número Sierra Gorda 525, figuraba a nombre de Jorge Eduardo Burillo Azcárraga, quien obtuvo del gobierno federal 3 concesiones en el sector de telecomunicaciones para operar televisión por cable e instalar dispositivos. Se trata de las empresas operadoras de sistemas de televisión por cable SADCB, comercializadoras de redes públicas de telecomunicaciones SADCB y sistemas interactivos de telecomunicaciones. Otro proveedor del gobierno federal en el sector. Su hermano Alejandro ha sido proveedor del gobierno federal con su empresa Pegaso, también de telecomunicaciones. La renta mensual de una casa de tal dimensión y que habitó el subsecretario de Gobernación alcanzaría los 218,000 pesos, según consultó a empresas inmobiliarias la revista Proceso. Y los ingresos mensuales de Miranda Nava como funcionario en 2015 apenas alcanzaban los 134,900 pesos. Y nos fuimos al registro público de la propiedad y encontramos que es una casa de la familia Burillo Azcárraga, una familia muy poderosa metida al terreno de las telecomunicaciones y quien ha sido proveedora de los gobiernos federales, ¿no? Y en ese momento también del gobierno de Enrique Peña Nieto. Luego nos dimos a la tarea de investigar quién vivía ahí, si efectivamente vivía esa familia, y nos enteramos que esa casa se la estaba rentando Luis Miranda Nava y su familia a esta pareja, ¿no? A los Burillo Azcárraga, y que pagaba 218,000 pesos mensuales por renta, lo cual nos parecía verdaderamente un insulto cuando México tiene más de 50 millones de pobres, ¿no? La propiedad rebasaba los más de 1,000 metros cuadrados. Pero nos brincó en el registro público otra propiedad que acababa de adquirir Laura Saldaña Farash, que es esposa de Luis Miranda Nava. Y igual que en el caso de Osorio Chong, donde aparece Laura Ibernia Vargas Carrillo como la que quiere comprar la casa del Paseo de las Lomas, en este caso en la calle Sierra Ventana, también de Lomas de Chapultepec, y a una distancia no mayor de 1 kilómetro de Sierra Gorda, aparece que adquiría un predio de más de 1,000 metros la señora Saldaña Farash. Cuando nosotros sacamos este reportaje por allá de abril del 2015, se para la obra de Sierra Ventana, y a la fecha sigue parada, ¿eh? Las promesas de la presidencia se diluyen cuando llegan los millones, otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. De la presidencia se diluyen cuando llegan los millones, otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. La obsesión por hacerse de propiedades ostentosas fue distintivo entre los funcionarios del sexenio peñista. Y aunque en cada caso se presumieron actos de corrupción, como el conflicto de interés, solo uno llegó hasta las autoridades penales, aunque a Miranda Nava y su esposa hoy sabemos que los indaga la Unidad de Inteligencia Financiera.
Respecto al caso de la administración anterior, se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza y el caso de OHL, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción o a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra, y eso implica presentación de las denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero, y bueno, pues continuar con esta política institucional. Pero el que ya pasó a la jurisdicción penal es el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, detenido el 12 de febrero de 2020 en la ciudad de Málaga, España, acusado de lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera inició desde 2019 un seguimiento a cada una de las cuentas bancarias del exdirector de Pemex y a su primer círculo familiar, madre, hermana y esposa. Detectó que Lozoya recibió presuntamente sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de facilitar contratos con la paraestatal. Dichos recursos habrían llegado a la empresa Tochos Holding Limited, vinculada al exdirector de Pemex, y de ahí salió un pago de 38.175.000 pesos. Dichos recursos fueron a dar a manos de María del Carmen Ampudia Cárdenas, quien enajenó la casa de ladera número 20 en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. La mansión de 1.165 metros cuadrados fue adquirida por Emilio Lozoya Austin el 14 de noviembre de 2012. La Unidad de Inteligencia Financiera solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de Lozoya el 27 de mayo de 2019, asegurando que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción. Al siguiente día, un juez concedió la orden de aprehensión contra una de las jóvenes promesas del gabinete de Enrique Peña Nieto. Esa noche y hasta la 1:30 de la madrugada del 28 de mayo, las autoridades judiciales catearon y aseguraron la casa de Lomas de Bezares. La búsqueda fue infructuosa, pues no encontraron a Lozoya. Sin embargo, a través de su abogado Javier Coelho Trejo, el exdirector de Pemex solicitó un amparo el 17 de junio de 2019 para recuperar su mansión, pero le fue negado por el juzgado 13º de distrito de amparo en materia penal. La Fiscalía no lo puede hacer, ya intervenimos en la carpeta, ya presentamos todas las pruebas, acreditamos la propiedad legítima de Emilio Lozoya sobre esa casa, ¿sí? Esas son situaciones que se van a ver en el procedimiento, pero no puede ni declarar el abandono. El 15 de julio de 2019, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado anunció que se subastaría la lujosa mansión de Lomas de Bezares de Emilio Lozoya. A la fecha, ello no ha ocurrido, pero el gusto por el lujo y la opulencia de Emilio Lozoya rebasó las fronteras de la Ciudad de México. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, Emilio Lozoya también fue sobornado por el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, por haber impulsado la recompra de su empresa chatarra Agronitrogenados a un sobreprecio de 650 millones de pesos por parte de Pemex. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, Ancira utilizó el esquema de sobornos montado por la brasileña Odebrecht para hacerle llegar al exdirector de Pemex 1.9 millones de dólares. Aunque Lozoya ha negado las imputaciones, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, asegura que con dichos recursos, el exdirector de Pemex se hizo de otra mansión bajo el mismo modus operandi de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Miranda Nava, a través de su esposa Mariel Helen Eques. La suntuosa mansión ubicada en Iztapas y Guatanejo se encuentra en la exclusiva zona de Quinta Mar. Valuada en 1.9 millones de pesos, la residencia cuenta con 3.578 metros cuadrados y fue adquirida por su esposa en julio de 2013. En la transacción inmobiliaria participó Juan Carlos Quintana Cerur, un abogado que laboró para Altos Hornos de México durante 15 años, según reveló Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción.
Al igual que la casa de Lomas de Bezares de la Ciudad de México, la residencia de Iztapa fue cateada y asegurada el 28 de mayo de 2019, mientras que Alonso Ancira fue detenido en España ese mismo día. Un mes después, el 28 de junio, y luego de pagar una fianza, vive su proceso en libertad en aquel país. El mecanismo en cada uno de los casos fue el mismo. Se usaron a proveedores y a esposas para la compra de las exclusivas residencias. Y es verdad que siempre se ha utilizado este mecanismo de usar a las parejas o a las familias cercanas de los gobernantes para ocultar estos negocios ilegales. Y aquí me parece que esa es la versión oficial, que Angélica Rivera fue la encargada de hacer esta compra o de quedarse con todo el problema de la Casa Blanca, pero me parece que la hipótesis principal del reportaje y lo que se alcanzó a ver al final es que Enrique Peña Nieto siempre supo y siempre tuvo el control de esta operación con el que era su gran amigo, el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Pero la práctica de utilizar a proveedores del gobierno como caseros no arrancó con la presidencia de Enrique Peña Nieto. Él la puso en práctica desde su mandato como gobernador del Estado de México, justo cuando inició el presunto romance con la actriz de Televisa, Angélica Rivera. Entonces, era el tiempo en que revistas del espectáculo hacían suyo cada guiño entre la pareja del momento. Y fue justo la revista TV Notas la que en abril de 2010 reveló la existencia de una lujosa residencia que Enrique Peña Nieto regalaría a su entonces novia, Angélica Rivera. A doble página, la revista publicó fotografías de la casa ubicada en el exclusivo Country Club Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Su valor estimado en ese momento fue de $375,000. Como en la Casa Blanca, el casero de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal fue otro de sus proveedores consentidos durante su paso por el Estado de México. Roberto San Román, quien recibió contratos, licitaciones y hasta concesiones. Además de ser su proveedor, San Román es su amigo y compadre, pues es padrino de primera comunión de Paulina, la hija mayor de Enrique Peña Nieto. Y por si fuera poco, Alfredo del Mazo González, tío de Enrique Peña Nieto, fue accionista principal de la empresa de la familia San Román. ¿Usted mantiene amistad con el presidente Peña Nieto? Sí, por supuesto. Sí. Desde hace 30 años. Y vamos, es algo que fue una casualidad de vida. Creo que hay cuestiones que la gente debiera de diferenciar. Y aquí dio la casualidad que dos jóvenes que nos conocimos, uno persiguió un sueño que fue el sueño político, que logró sus metas, sus objetivos y ha seguido una trayectoria impecable, intachable, y por eso llegó a lograr sus metas. En ese caso, el presidente hace muchos años, sin tener ningún cargo, escogió Ixtapan como su lugar de descanso. Hoy hacen una gran noticia tratando de afectar al señor presidente sobre algo que es totalmente irrelevante. En medio de la corrupción que salía a flote en plena administración peñanietista, el diario Wall Street Journal se dio a la tarea de retomar aquella noticia, revelando que San Román, dueño de constructora urbanizadora Ixtapan, ganó $107 millones en licitaciones y contratos de obra pública en el Estado de México, cuando era administrada por Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, construyó hospitales en Amecameca y en Chimalhuacán, y hasta ganó la licitación para edificar el estacionamiento del aeropuerto de Toluca, que remodeló el otro proveedor, Hinojosa Cantú. Ya en la presidencia de México, San Román pasó a formar parte del catálogo de proveedores federales, con al menos 11 contratos por $40 millones. De nueva cuenta ante la revelación, el gobierno federal negó cualquier posibilidad de conflicto de interés. No obstante, de que en todo momento mi actuar se ha pegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno. Es importante precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala a la letra lo siguiente, y cito textualmente: habrá intereses en conflicto cuando los
cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Esto nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como presidente de la República y tampoco en mis cargos públicos anteriores. Las contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley y en ninguno de ellos participa el presidente de la República. En el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho. Y aquí quiero ser enfático. El presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió. Las promesas de la presidencia se diluyen cuando llegan los millones, otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. De la presidencia se diluyen cuando llegan los millones, otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. El contubernio entre funcionarios y proveedores fue la piedra de toque de la administración de Enrique Peña Nieto. The Wall Street Journal hurgó más a fondo. En diciembre de 2014, encontró que otra empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, H&G, edificó y vendió al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, una casa en una zona residencial de Malinalco, Estado de México. Valuada en 7.5 millones de pesos, la residencia fue adquirida por Videgaray Caso durante el periodo de transición presidencial que él encabezó durante octubre de 2012, fecha en la que administró el fondo de 150 millones de pesos creado para pagar los gastos de cambio de gobierno entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ante el malestar de la población que generó la nueva revelación, Videgaray justificó ante el periódico norteamericano la compra, alegando en su favor que al momento de la adquisición no asumía cargo alguno, aunque aceptó que el propietario fue Hinojosa Cantú. También reveló lo que por inverosímil fue considerado una burla, que en la compra del inmueble Hinojosa Cantú le dio una baja tasa de interés del 5.31% anual. En ese momento, la banca ofrecía un mínimo de 12.17%. Desde el escándalo de la Casa Blanca, el gobierno pretendió atemperar la oleada de críticas, nombrando a un nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, para que indagara a fondo. Esta secretaría, por conducto de las unidades administrativas competentes, determinó que no existió por parte del licenciado Enrique Peña Nieto responsabilidad en relación con el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª. Se investigó también de la conducta de la señora Angélica Rivera Hurtado en su carácter de particular por estar casada con el servidor público, lo que permitió concluir que el presidente de la República no incurrió en violación de las obligaciones que le impone el precitado artículo, ya que se comprobó la legal existencia del contrato de compraventa con reserva de dominio de la Casa de Sierra Gorda 150, el cual fue celebrado antes de su carácter como servidor público federal del señor Enrique Peña Nieto. Se comprobaron también el pago de las obligaciones derivadas de dicho contrato hasta que se dio por terminado en forma anticipada el 11 de diciembre de 2014. Y quedó comprobado que dichos pagos se realizaron con el patrimonio de la particular, mismo que provenía de su cuenta bancaria
en donde se depositaron los recursos derivados de su trabajo. Asimismo, se resolvió que el doctor Luis Videgaray Caso, en su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público, no incurrió en violación de las obligaciones previstas en las fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. También se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal y que ya se han referido. Tras el mensaje, el presidente reiteró que no había delito en su actuación y pidió disculpas. La conclusión de esta exhaustiva investigación es que las conductas de las partes involucradas fueron legales y que no existieron dichos conflictos. La investigación demuestra que la conducta tanto de mi esposa y la mía estuvieron plenamente apegadas a la ley. Sin embargo, estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa. La respuesta del Estado causó indignación en la prensa, pues el tema fue considerado una exoneración a Enrique Peña Nieto. En la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional pidió un juicio político contra el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, así como la creación de una comisión especial bicameral para que se investigara la compra de las residencias y la presunción del conflicto de interés. Los 109 diputados vamos a solicitar juicio político contra Virgilio Andrade por la burla que representa la exoneración del conflicto de interés del presidente de la República por el tema de la Casa Blanca. Pero el juicio político tampoco prosperó. Así, el gusto por vivir en las lomas, los excesos, el conflicto de interés y la presunta corrupción cometida por algunos políticos quedó en la impunidad. El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos. Y si bien se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado con información pública y exhibida sin tener ni siquiera necesidad de ello, lo que también es cierto es que impactó negativamente en la credibilidad del gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial y en la credibilidad de mi administración. Claramente hay una aspiración de lo que significa ser político o de lo que significaba ser político en México, que era tener dinero, era ostentar casas, propiedades, lujos y lo que significa el poder claramente. Entonces, vivir en una casa grande, en un barrio adinerado, se convirtió en la esencia del estatus del político. Entonces, barrios como este de las Lomas de Chapultepec, pues era el lugar donde había guaruras, donde había Policía Federal, porque todo el mundo sabía que los gobernantes vivían ahí. Entonces, sí, primero es aspiracional que los políticos vivan en lugares grandes, muy bonitos, al lado de la gente de mucho dinero, y como es obvio que ellos no tienen el dinero para vivir en esos lugares, usan el presupuesto, usan a los empresarios, y estas raíces o estas redes que se van construyendo a lo largo del tiempo, pues se consolidan de tal manera que ya no hay manera de distinguir entre el crimen, digamos, que es la corrupción, claramente un crimen. El 17 de abril de 2020, El Universal reveló un oficio de la Secretaría de la Función Pública, en el que supuestamente solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revisión de todos los movimientos de las cuentas bancarias del expresidente Enrique Peña Nieto, su ahora exesposa Angélica Rivera, así como sus 4 hijos, Paulina, Nicole, Alejandro y Diego. En conferencia de prensa matutina, el presidente de la República negó cualquier investigación contra el exmandatario. Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo
del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia. Mientras que la Secretaría de la Función Pública no desmintió la existencia de la petición. Y en un comunicado de prensa aseguró que la Secretaría cuenta con atribuciones legales para verificar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos presentes y pasados. Las promesas de la presidencia se diluyen cuando llegan los millones, otro discurso construyen. Disfrazan el lavado de dinero en inversiones, pero todos los recursos los gastaron en mansiones. Pocos que llegan a la silla presidencial. Lo primero es explotar el paraíso fiscal para generar de ahí.